Cuando muchos comienzan su viaje de Venezuela, de Bolivia, de donde sea, no saben cuándo van a llegar a su destino, ni tampoco saben si van a llegar a su destino. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Sometime Somewhere No Human is Illegal. Mi nombre es Ricardo Preve, soy director de este nuevo documental que se llama Algún día en algún lugar en español o Sometime Somewhere en inglés. La idea de los podcasts es de compartir vivencias y experiencias que hemos tenido todos como inmigrantes, yo también. Algunas veces les estaré contando yo un poco cuál ha sido mi experiencia aquí en Estados Unidos de Norteamérica como un inmigrante latino, y también vamos a tener una serie de invitados que nos van a contar cómo fueron sus historias. Yo nací en Argentina, me fui de mi país apenas cumplidos los 19 años, en 1976, en un momento difícil para la Argentina, y no vine a Estados Unidos en business class en un vuelo de avión. Con 5 otros chicos de mi edad, nos subimos a un barquito a vela y navegamos unas 5.000 millas náuticas, unos 8.000 kilómetros, desde Buenos Aires a Ciudad del Cabo. Nos volcamos 2 veces, esa zona de mar se llama los 40 bramadores, porque el viento viene siempre del oeste bramando. Nos quedamos sin comida, sin timón, sin motor, sin velas, sin radio. Y creo que esa fue mi experiencia, mi primera experiencia como inmigrante. No aflojar. Hoy en día tenemos personas que tienen que superar situaciones mucho peores y sin embargo tampoco aflojan. Gente que se viene miles de kilómetros caminando, que cruza el Darién, que cruzan tantas fronteras, que sufren hambre, que sufren violencia, que sufren abuso sexual. Y yo no me puedo comparar lo que yo tuve que experimentar para llegar a este país, pero sí puedo decir que tardé 1 año en llegar aquí, que llegué con mi padre me revocó mi pasaporte, llegué sin visa, sin pasaporte válido, sin plata. Tuve que vender mi ropa en la isla de Grenada, en el Caribe, para conseguir comida. Y llegué a Florida, a Fort Lauderdale, y me bajé de un barco a vela que estaba trabajando en ese momento. Justo cuando habíamos llegado a Fort Lauderdale, me lastimé la espalda y por suerte el capitán del último barco en el cual yo trabajaba me dio la plata para comprarme un boleto de autobús y llegué a la ciudad de Charlottesville, Virginia, en el centro del estado de Virginia, aquí en Estados Unidos. Fue una experiencia realmente interesante para mí. Fui a Virginia porque tenía parientes en Virginia que me recibieron, me acogieron, algo que no todos los inmigrantes en el día de hoy tienen la oportunidad. Es interesante notar que mi misma familia eran inmigrantes refugiados, eran húngaros que se habían escapado en 1944 del avance de las tropas rusas durante el fin de la Segunda Guerra Mundial y habían llegado, también ellos, sin visa, sin plata, sin nada, a Estados Unidos. Así que un inmigrante que es recibido por otros inmigrantes familiares y que es una situación que muchas de las personas latinas, hispanas que están mirando este podcast, yo creo que van a entender, porque es clave el apoyo de nuestra comunidad para apoyarnos los unos en los otros aquí en Estados Unidos. El camino que yo seguí fue el de educarme, aprender a hablar inglés, ir a un community college, conseguir una beca para poder estudiar en Virginia Tech,
Me recibí un sábado y el lunes siguiente ya tenía un trabajo y debo admitir, sin embargo, que eran momentos muy distintos en la historia de este país. Había muy pocos latinos en Estados Unidos, casi no había, y la verdad es que la gente me dio la bienvenida. La gente acá en este país me recibió con los brazos abiertos. Les parecía muy interesante y divertido y exótico que hubiera un latino en su comunidad ahí en Virginia. Me hacían preguntas que a mí me parecían ridículas, tipo, Argentina, sí, ustedes hablan portugués, ¿no? O nos decían, bueno, en Argentina hace mucho calor, desconociendo la diversidad de climas que existe tanto en mi país como en muchos otros países de América Latina. Mi favorito era Argentina. Yo fui a la escuela con un chico de México, se llama Carlos, ¿lo conoces? Y bueno, al principio me ofendía y me enojaba y trataba de explicarles que hay muchísimas personas que se llaman Carlos en la inmensa distancia entre México y Argentina. Más tarde me di cuenta que en realidad toda esa gente lo que estaba haciendo me estaban dando la bienvenida, estaban tratando de conectarse conmigo como un ser humano a otro ser humano. Y si bien sus esfuerzos podían parecer torpes o ignorantes, cuando luego pasaron las décadas y después de 45 años de estar en este país, yo veo la forma que son tratados los inmigrantes latinos y los de otros países, me doy cuenta cuánto ha cambiado los Estados Unidos de Norteamérica. Y si bien sigue siendo un lugar donde muchos perseguimos nuestros sueños, seguimos buscando un futuro mejor que en nuestros países, la situación se ha endurecido mucho. Yo recuerdo que hace no mucho estaba pensando en esto y dije, tengo que ir a preguntarle a la comunidad latina, no en la frontera con México, en California, en Texas, en Florida o en Arizona, en lugares donde el tema de migraciones está muy presente, sino también en lugares como Virginia, donde hay una gran comunidad inmigrante hispana y que sin embargo está completamente escondida. Es una comunidad invisible. Tanto los inmigrantes indocumentados, que por obvios motivos no quieren estar expuestos a represalias legales, como también aquellos inmigrantes ya documentados que sienten que el idioma o sus costumbres o el color de su piel o su apariencia les dificulta ser parte de una conversación sobre lo que está sucediendo en este país. Y cuando me puse a pensar en el título del documental que yo quería hacer, se nos ocurrieron algunas ideas. Uno era Meet the Neighbors, que en inglés quiere decir conozca a sus vecinos. Recuerdo que fui a un turno médico en mi ciudad, en Charlottesville, y la enfermera que me atendía antes del turno me preguntó sobre qué era mi próxima película. Ella sabía que yo era director de cine. Y yo le dije sobre la comunidad inmigrante aquí en Charlottesville. Y su respuesta fue, no sabía que teníamos una comunidad inmigrante aquí en Charlottesville. Y por supuesto que en Charlottesville, Virginia, donde yo vivo, tenemos miles y miles y miles de inmigrantes. No hay restaurante en el centro de nuestra ciudad que no tenga latinos trabajando en la parte de la cocina o sirviendo. No hay sitio en la construcción donde los carpinteros, los plomeros no sean latinos. No hay oficina o comedor o escuela que no sea limpiada por latinos al final del día. O sea que me di cuenta que ahí había una comunidad que existe, que es parte de la sociedad estadounidense hoy, pero que es invisible. Y mi trabajo como director de cine y sobre todo de documentales es de darle una voz a aquellos que no tienen voz.
Y por eso me pareció importante hacer este nuevo documental. El otro título que se nos ocurrió es el título Hipocresía. ¿Por qué? Porque uno prende la televisión y vemos referencias a illegal aliens. Y el subtítulo de mi documental es No Human is Illegal. Ningún ser humano es ilegal. La realidad es que hasta una persona que ha sido hallada culpable de asesinato no es considerado ilegal, puede haber hecho un acto ilegal, pero no hay tal cosa como un ser humano que es ilegal por su existencia. Entonces hay un discurso deshumanizador, deshumanizante entre los políticos aquí en este país que dicen estos son illegal aliens. Primero, ya al decir que son aliens, le están diciendo ustedes no son seres humanos. Y segundo, son ilegales, son criminales por el solo hecho de haber cruzado esta frontera. Como si fuera una cosa casual para una mujer y su niña de levantarse una mañana en Guatemala o en Venezuela y caminar miles y miles de kilómetros y cruzar fronteras simplemente por un capricho o porque se les ocurre atravesar la frontera. Y también la hipocresía de decir por qué no hacen los papeles y vienen a los Estados Unidos en forma legal. En principio parecería ser como una objeción lógica, siempre y cuando uno tenga 20 o 25 años para esperar, que es el tiempo de demora que actualmente se tiene para muchos países que piden la inmigración legal. Entonces, hay una situación, el cambio climático, los huracanes y las tormentas tropicales que han desplazado a millones y millones de personas de sus casas, el mal manejo político y económico de algunos países, los carteles de drogas, las gangas, donde todas estas personas tienen que enfrentar un dilema. El dilema es, hay dos posibilidades, o ellos se arriesgan a ser ejecutados o transitan la frontera y salvan su vida y la vida de sus hijos. Y cuando llegan a Estados Unidos y son deshumanizados y atacados y llamados ilegales o alienos, hay una hipocresía muy grande en cuanto a que políticos y otras personas dicen tenemos que echarlos a todos, fuera con ellos. Y sin embargo, después dicen tengo hambre, me voy a pedir una pizza, ignorando que han sido justamente los inmigrantes latinos en muchos casos y en su mayoría, que han cosechado, no sé, el tomate para hacer la pizza, que han cocinado esa pizza en un restaurante, que han limpiado el restaurante después de que cierra. Es decir, por un lado existe un discurso fuera con todos ellos y por otro lado los inmigrantes hacen trabajo que los americanos no quieren hacer. Es muy difícil hoy en día encontrar una persona nacida en Estados Unidos de Norteamérica en la cosecha de manzana o en la cosecha agrícola. No se consiguen. Y los únicos que tienen la fuerza, el coraje y la inteligencia para hacerlo, porque no es un trabajo fácil, son nuestros inmigrantes. Además, en cuanto a los títulos Hipocresía, como lo acabo de explicar, y Meet Your Neighbors, creo que es importante entender que este es un tema que ha sucedido a lo largo de toda la historia de este país. Típicamente, por ejemplo, el programa Braceros, que fue instituido por los Estados Unidos para reclutar a inmigrantes mexicanos y que salvó la vida de este país durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era necesaria la mano de obra. Pero ya hablaremos de eso en otro podcast. Yo entonces tuve la oportunidad de llegar acá y realmente quedé impresionado con Estados Unidos en ese momento.
Acá era verdaderamente, y quizás hasta un cierto punto aún lo es, una meritocracia. A muy poca gente le importaba que mi nombre, Ricardo Preve, no lo pudieran ni escribir porque me agregaban una H y era Richardo, ni pronunciar mi apellido porque decían, your name is Preve, how do you pronounce that? Acá sí me dieron una oportunidad de estudiar, yo fui a un community college, luego me dieron una beca para hacer un título universitario y luego un máster's, y me dieron la oportunidad de trabajar, conseguí mi green card y eventualmente me convertí en ciudadano. Y esa meritocracia yo se la agradezco a este país y creo que en muchos casos aún existe. Porque si bien existe un discurso, y ahí está la hipocresía que hablábamos antes, si bien existe un discurso que dice echémoslos a todos, los americanos después se dan cuenta que si los echáramos a todos, este país no funcionaría. Entonces yo vine acá, yo me aproveché, entre comillas, de las oportunidades que me dio este país. Tuve una familia acá, creé mis propias empresas, siempre he trabajado en el sector privado, he sido un entrepreneur, pago mis impuestos, nunca he tenido problemas con la ley como el 99% de nuestros inmigrantes latinos tampoco lo tiene. Nuestros inmigrantes latinos son en muchos casos gente orientada a sus familias, gente de trabajo, gente honesta, que no viene a robarle el trabajo a nada, sino que simplemente hace el trabajo que otros no quieren hacer. Y sin embargo, hace no mucho decidí hacer este documental, Sometime Somewhere, algún día en algún lugar. ¿El nombre de dónde viene? Lo sacamos de una supuesta frase del gran poeta chileno Pablo Neruda, ganador del Premio Nobel de la Literatura en el siglo XX. Después descubrimos que en realidad parece que Pablo Neruda nunca dijo la frase de la cual sacamos nuestro título, pero algún día en algún lugar se refiere de una forma más breve posible a la historia de nuestros inmigrantes. Cuando muchos comienzan su viaje de Venezuela, de Bolivia, de donde sea, no saben cuándo van a llegar a su destino, ni tampoco saben si van a llegar a su destino. No saben, por ejemplo, cuando se suben a la bestia, a ese tren, donde todos tienen que viajar agarrados, si no se van a caer del tren y van a perder sus piernas o sus brazos o morir. No saben cuándo van a llegar a la frontera, no saben si van a poder pasar la frontera, tanto si le pagan a un coyote como si no le pagan a un coyote. Algunas personas que aparecen en mi documental tuvieron que probar 10 veces hasta lograrlo. 9 veces los arrestó la migra y los llevó de vuelta para México. Pero algún día, en algún lugar, nos vamos a encontrar como inmigrantes, como nos estamos encontrando ahora en este podcast. Y por eso yo quería rescatar la humanidad de las personas que son nuestros inmigrantes. Lo que decidí hacer fue hacer un documental que fuera muy íntimo y que usara pequeñas historias para contar una historia más grande. No quise a propósito ir a la frontera en Texas, en Arizona, en California. Hice las entrevistas con gente en mi comunidad, con gente que vive al lado mío, porque sus experiencias son importantes para que todos entendamos lo que significa ser un inmigrante. Y creo también eso me ayudó mucho en lograr una intimidad y una sinceridad y una apertura por parte de mis personajes en cuanto éramos vecinos, somos parte de una misma comunidad y creo que los pude entender en las entrevistas. Recuerdo cuando empezamos el proyecto y buscábamos inmigrantes que se prestaran a contarnos sus historias, no irrazonablemente muchos temían que nosotros fuéramos de ICE, que fuéramos parte de la migra
y que estábamos haciendo algún tipo de operación policial encubierta para de alguna forma perseguir a los inmigrantes. Después, a medida que nos fueron conociendo, todo el equipo de filmación vino de Argentina. Y bueno, los argentinos tenemos una forma de hablar español que le causa mucha gracia a los demás inmigrantes, yo lo sé, a mí también me causa gracia escucharme como argentino cuando hablo con mis amigos latinoamericanos de otros países, pero creo que también en eso está nuestra fuerza, en la diversidad. Poco a poco la comunidad inmigrante en Charlottesville se dio cuenta que este era un proyecto que realmente buscaba darle una voz a aquellos que no la tenían, y fue así que hicimos el documental Sometime Somewhere, algún día en algún lugar. El documental dura 1 hora y media, 97 minutos. Lo filmamos en blanco y negro, que fue una elección que yo hice sobre el documental porque quise despojarlo de distracciones. Quise que nuestra fotografía le obligara al público americano a escuchar lo que la gente tenía. No a mostrar los paisajes lindos, ni las hojas de las Blue Ridge Mountains en Virginia, que ciertamente tiene un color lindísimo en el otoño, ni el verde de las praderas de Virginia, ni nada de esas cosas, sino que tuviera una cierta dureza al discurso, porque las historias son duras. También elegimos usar una tecnología que hace muchos años que no se usaba en el cine documental estadounidense, que era tener algo que se llama el interrotron. Son esencialmente 2 teleprompter o 2 monitores. Uno que me permite ver a mí lo que está filmando, la cámara, y otro en la cual la persona que está siendo entrevistada puede mirar directamente a cámara sin ver la cámara, porque me ve a mí. O sea, tuvimos una charla muy personal, donde los inmigrantes hablaron directamente a cámara para decirle al público estadounidense: no seas hipócrita. La próxima vez que vas y ves a alguien cortando el pasto, date cuenta que ese puedo ser yo, que yo me salvé de morir en el desierto, que yo tuve que beber agua en el mismo lugar donde bebían los animales, porque o bebía agua en el bebedero de las vacas o me moría de sed. Y hoy estoy acá, trabajando para ti. No me ignores, te estoy hablando a ti, no estoy hablando a alguien remoto y no estoy lejos. Estoy acá en tu comunidad. Por eso también Meet Your Neighbors era otro de los títulos que habíamos pensado. El documental lo terminamos y tenemos ya la gran alegría de que se va a estrenar en el Festival de Cine de Virginia, justamente en la ciudad donde yo vivo. Y luego vamos a iniciar una serie de proyecciones a lo largo de Estados Unidos, de Norteamérica, para llevar el mensaje de los inmigrantes a la mayor cantidad de gente posible. Sabemos que va a tener un fuerte rechazo. De hecho, ya ha habido bastantes festivales de cine que nos han dicho que no quieren el documental en su programación. Sabemos que probablemente recibiremos amenazas y que muchas de las cosas que nosotros contamos en el documental van a molestar, van a hacer enojar, pero creemos que tenemos una misión, que tenemos que contar las historias de estas personas que hoy están ignoradas, que para muchos en este país son illegal aliens, criminales no humanos, y que para mí, para nosotros y para nuestra comunidad latina no lo son. Y esperamos que a través de estos podcasts que vamos a estar compartiendo con ustedes puedan conocer a ejemplos de nuestra comunidad latina que desmienten ese discurso deshumanizador y criminalizador que algunos sectores de la sociedad hoy tienen. Mi nombre es Ricardo Preve, soy el director del documental Sometime Somewhere, No Human is Illegal. Les agradezco que me hayan acompañado en este podcast y nos seguimos hablando. Muchas gracias.